hagan el número y les va a dar arriba de 8 millones más lo que son los refrescos y todas las cosas que te venden. Pero no importa. Punto 1, la lana sirve y me llegaron como ellos querían llenar. El espectáculo fue pobre, realmente. Un partido que uno esperaba algo más, porque si le sirve a alguien es a los futbolistas, para mostrarse, para ver si pueden llegar a estar o no, y por el otro lado para demostrar al técnico que sí tienen alguna valía como para poder llegar a estar. A mí hubo cosas que no me gustaron, punto 1, y mirá que trato de darle crédito de entrada a Coca porque van 3 partidos nada más, pero 1. El arquero fue el capitán, ¿por qué? Porque cumplía años, porque en realidad si no, lo digo de verdad, porque en realidad si no debería haber sido Gallardo o Araujo, tipo que están ya hace tiempo en la selección, en su defecto Chávez, que ya jugó un mundial, por ejemplo. Eso ya no me gustó de movida. Después lo tenés a Alexis, que me pareció otra vez uno de los mejores futbolistas en la cancha, tipo sumamente desequilibrante, pero se vio poco porque me parece que nadie quería regalar nada, porque estaban muy atentos a las marcas, porque hubo muy pocas llegadas en el primer tiempo, porque los 2 goles vinieron de los errores. Claudio nos contaba en el corte, uno viene por una falla de la defensa de Estados Unidos y el otro viene por una falla en un ataque de México y un mal cuidado del contragolpe. Entonces uno dice, ¿qué rescatan de todo esto? Y el que tiene la soga al cuello, para mi gusto, después de no ganar, sigue siendo Coca. De 3 partidos, molero los 3, ganó solamente 1. Cuidado, y solamente uno. El próximo partido en Las Vegas va a marcar mucho del destino de Diego Coca. Totalmente. Y se lo ganó, Claudio, con todo respeto a Surinam, que en el mundo del fútbol es poco menos que nada. Con todo respeto, la verdad. Sí, no, bueno, Surinam de visita y llevó un cuadro alterno, ¿no? También porque hay que recordar que dejó a algunos titulares, a los europeos, en la Ciudad de México para enfrentar a Jamaica, y bueno, lo de Jamaica, pues bueno, la gente se le volteó a México y le generó más presión, y ahora este partido sí coincido con ustedes, ¿no? El tema de que ya estaba pactado por el tema de generar dinero, y que algunos jugadores, viéndolo positivamente, algunos jugadores tienen la oportunidad, por ejemplo, Uriel Antuna, que es el que mete el gol y que se vuelve otra vez ahí a pues estar, ¿no? Todavía mantenerse en la selección. Coincido con el ruso, los errores vienen de los goles más bien vienen de errores, ¿no? De México, por ejemplo, el primero, Kelly Acosta la regresa, Aaron Lon, que la pierde, y Antuna se va frente al portero Johnson, y después México tiene la oportunidad para poner el 2-0, estrella en el travesaño, y de ahí se desprende el contragolpe. Víctor Guzmán, que la quiere sacar y se la termina dando a Jesús Ferreira, bueno, de rebote, y el empate. Pero yo creo que les cae bien el empate, ¿no? Porque igual si hubiera perdido Estados Unidos se hubiera generado cierta presión, entre comillas, porque también tienen sus problemas internos. Sigue actuando el técnico interino, Anthony Hodgson, que mientras, ¿no? Porque con Beljarte se armó un problema con Gio Reyna, entonces todavía siguen buscando un técnico para la selección de Estados Unidos, pero parte de esta selección de Estados Unidos va a estar, ¿no? En los partidos importantes, porque tiene jugadores jóvenes, pero casi la mitad creo que son los que van a estar. Fíjate, Ceci, si seré yo ingenuo, que pensé que ya habían matado a la gallina de los huevos de oro, y me encuentro con que los paisanos en Estados Unidos siguen pagando un boleto carísimo para ir a ver a una selección que no es la titular. Sí. ¿No? A ver, de estos que vimos hoy, ¿quiénes fueron al Mundial? A ver, Luis Chávez. Y seguramente, para rematar lo que dices es, pero toda la gente cercana a Phoenix y gente que viene a veces 3, 4, 5 horas manejando para ver este partido. Y sigue llenando los estadios. Y te lo puede decir Claudio, que tiene, por supuesto, que tiene la información mucho más clara que yo. Te voy a decir, de Antuna, Chávez, Gallardo, Araujo, ¿sí? Alexis Vega, Araujo, sí. Dime quién más de estos muchachos va a estar en la próxima citación de Coca. Bueno, ni siquiera... Chávez. No, ya puse. Antuna, Chávez, Araujo y Gallardo. Fuera de estos... No. ¿Quiénes de estos muchachos que hoy iniciaron el partido van a ser citados para el juego de la semifinal contra Estados Unidos? Quizá este muchacho que juega en el Barcelona B. ¿Crees? Puede ser, ¿no? Araujo. Sí. Ok. ¿No? ¿Quién más? Kevin Álvarez, que no... Pues ya va a ser la combinación también de los europeos, de los que juegan en Europa, que ya van a poder jugar. Más claro. Lo que le salió bien de su equipo A, B y del C. Por eso. O sea, va a seguir experimentando al final.
Bueno, Charlie Rodríguez también, ¿no? ¿Quién? Charlie Rodríguez. También, sí. También no, pero también está faltando los chicos que no viajaron por el tema de los partidos, ¿no? Lo de Monterrey y lo de Tigres. Amén de que, a ver, ese partido se lo va a jugar con lo mejor que tenga, ¿eh? Va a elegir a lo mejor que tenga. Ahí sí no hay pruebas de por medio. Claro que no. Porque primero se mandaron una macana terrible al no ganar los dos partidos y entonces le toca jugar la semifinal contra Estados Unidos, que el proyecto de la Nation era que jueguen la final. Entonces no les toca otra, que en ese partido es el partido final realmente para México. Perder otra vez después la cantidad de veces que vienen perdiendo sería algo que podría llevar a acabar con este pequeño proceso que se había intentado que dure por un largo